amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Andrew Alexia Almazán Anaya. Tiene 18 años, pero es un niño joven, sobredotado. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Entre muchas otras cosas que has hecho, ahora eres el director del Departamento de Psicología del CEDAT, que es el Centro de Atención al Talento, y que es miembro del grupo de la Alianza Mexicana por la Sobredotación. ¿Quién es un niño sobredotado? Bueno, hay una definición muy simple para definir qué es una persona con sobrecapacidad intelectual. Esto es de una Organización Mundial de la Salud. Dictamina, que para decir que una persona tiene o no sobrecapacidad se requiere una prueba de coeficiente intelectual. Entonces, para considerar a alguien como sobredotado requiere poseer un coeficiente intelectual superior a los 130 puntos. ¿Tú cuántos tienes? Bueno, eso ya no me lo he medido últimamente, pero cuando me hicieron el estudio, cuando tenía aproximadamente 14 años, me dijeron que era de más de 162. Claro que no me lo he medido también porque yo considero que lo más importante no solamente es el número, sino también la persona. Los números son importantes porque se requieren para tanto para el diagnóstico, porque también modifica en ese caso la vida de un niño. Si un niño tiene coeficiente, dependiendo del número, va a significar qué atención debe recibir. Imagínate que te están viendo en cualquier parte de la República Mexicana de diferentes estratos sociales y de repente está la mamá volteando a ver al pequeñito o la pequeñita y dice: es que ella como que puede ser sobredotada. ¿Cuáles son esas características físicas de comportamiento o intelectuales que pueden detectar, incluso en tu caso, por ejemplo, cuando estabas chiquito? Bueno, existen unas ciertas características que definen a alguien con sobrecapacidad intelectual. Incluso yo en el CEDAT escribimos con la investigación más grande hecha en el siglo XXI en sobrecapacidad intelectual, cuál es el perfil de estos niños con sobrecapacidad. Y bueno, este perfil se compone de varias áreas, sin embargo hay uno psicológico. Y este perfil psicológico, que es de las características más comunes que tanto padres de familia como maestros pueden identificar. Entre estas se encuentran la hiperactividad, la distracción, pero esto se da principalmente como los niños aprenden más rápido, se distraen porque se aburren. Y también, ¿A ti te pasaba? Sí, eso fue por eso que me hicieron a mí, me diagnosticaron a los 4 años. Sin embargo, también motiva el hecho de que haya malos diagnósticos. Aproximadamente el 95% de los niños con sobrecapacidad intelectual están siendo mal diagnosticados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Más bien es el que mandan ahí al rincón y lo ponen orejas de burro y pues, sí. a la banquita solito porque es hiperactivo. Sí. Lo que ocurre es que aquí realmente es porque como existe una falta de conciencia social de la existencia de este sector poblacional, entonces como mucha gente incluso cree que los niños sobredotados reúnen el típico estereotipo del nerd o del ratón de biblioteca. Que bueno, claro que aunque desde 1920 ya se fue desmentido, se sigue creyendo en él. Es el que se considera que los niños con sobrecapacidad son aquellos que van que su vida está centrada en los libros, que solamente van a desarrollar las áreas, diremos, académicas, pero que en áreas deportivas y sociales no tienen ningún avance en relación a sus compañeros. ¿Tú cómo eras a los 4 años? Bueno, a los 4 años yo me acuerdo, primero en áreas académicas yo me acuerdo que yo estaba aprendiendo a leer y escribir, pero me acuerdo también yo desde edades muy tempranas, de los 2 años y medio aproximadamente, ya entrenaba taekwondo, entonces también me dedicaba a áreas del deporte. Y incluso sí tenía varios amigos. Entonces ahí lo que ocurre es que el estereotipo lo que produce es que la gente cuando espera a un niño con sobrecapacidad está buscando ese estereotipo y realmente los niños sobredotados en nuestro país son muy diferentes. Y es ¿Por por qué eso nuestro país? Bueno, lo que ocurre es que la investigación la extrapolamos a México, porque hay que considerar que en cada país varía también el coeficiente intelectual promedio y las características, aunque son generales, en cada país puede ser diferente, dependiendo de la estimulación ambiental. Por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, algo que define a los niños sobredotados también es su interés por temas que son precoces. Entonces, quizás a los 4 o 5 años, si ya están interesados con temas de astronomía, matemáticas, áreas de historia, claro que va a ser atípico y esto, claro que al ser el contraste, es lo que produce también que reciben tanto rechazo. Se nota que estás súper entrenado para dar todo este tipo de información, pero imaginemos tu caso. Cuando te acuerdas en tu etapa de niño, ¿a qué te gustaba jugar? ¿Qué te gustaba leer? Bueno, yo me acuerdo que de los 2 años aproximadamente, que son mis primeros recuerdos, bueno, lo que más me interesaba era, por ejemplo, me gustaba la historia, pero también, por ejemplo, la música clásica. Bueno, ese tiempo escuché los conciertos de Brandenburgo de Sebastian Bach y a partir de ahí me interesé por ellos. Y bueno, de acuerdo también otros temas, ya desde tiempo ya me interesaba la medicina.
que incluso por eso desde los 4 años aproximadamente me decidí de qué carreras quería estudiar. Por eso es de que ahora, bueno, ya terminé psicología y bueno, ya voy a acabar también la de medicina. Y ya tienes la maestría. Y la maestría de educación que en el Tecnológico de Monterrey. ¿Jugabas al maestro cuando estabas chiquito o al doctor? Bueno, sí, más que maestro como doctor, sí, igualmente. Y también algo que desde esas edades me di cuenta fue de la falta de un método de diagnóstico o de atención para los niños sobredotados. A mí me tocó, bueno, desde los 4 años me hicieron un estudio psicopedagógico completo porque me decían que, porque me dijeron que era muy hiperactivo y que tenía problemas para poder aprender. Y cuando me hicieron el estudio me dijeron que tenía sobrecapacidad, pero también TDAH. Y este doble diagnóstico, que es el que es muy común en México, lo que produce es que reciban los niños entonces un mal diagnóstico, pero también un tratamiento equivocado, que al fin y al cabo lo único que va a producir es la pérdida de sus capacidades. Según los datos que tengo por aquí, son alrededor de 3 millones de niños, ¿no? En esta circunstancia. 1 millón de niños sobredotados. Hay 3 millones de sobredotados aproximadamente en México, pero ya de niños son 1 millón. ¿Y a qué se debe esa brecha tan grande? Obviamente el diagnóstico es erróneo, pero ¿qué otros factores influyen? En cuanto a la falta de diagnóstico, bueno, lo principal es la falta de conciencia social. Como muchos, por ejemplo, tanto profesionistas como profesores, ven a un niño que es hiperactivo, que no se concentra en la clase o que simplemente está molestando a los compañeros porque acaba antes, inmediatamente lo que consideran es, este niño tiene un problema. No voltean a ver que realmente quizá en lugar de tener problemas tenga sobrecapacidad intelectual. Ustedes han hecho el perfil del niño sobredotado con más de 700 casos, la investigación en sobredotados más grande del siglo XXI a nivel mundial. ¿Esta experiencia la han compartido con otras universidades, otros países? Sí, esta investigación fue difundida el año pasado, los primeros avances en la Cumbre Nacional de Sobredotados que se realizó en México. Sin embargo, bueno, esos resultados van a ser expuestos en el Congreso Mundial de Sobrecapacidad Intelectual el próximo agosto en Louisville, en Kentucky, en Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, estas investigaciones son únicas por el hecho de que se retoman muchos conceptos básicos de la sobrecapacidad, porque cómo vamos a estar buscando cómo diseñar estrategias para ellos si simplemente no sabemos cómo son. Es por eso de que se hizo primero el perfil y bueno, posteriormente las investigaciones que ahora he estado trabajando fueron sobre diseñar ahora una vez que sea la detección, un modelo psicopedagógico que sea capaz de suplir sus necesidades educativas. Y es por eso de que la maestría incluso fue me gradué con una investigación en liderazgo docente en los niños con sobrecapacidad intelectual. En futuros estudios que serían ya de nivel de doctorado, que planeo seguir ya próximamente, planeo ya diseñar un modelo psicoeducativo que permita que esas mentes brillantes puedan ser bien aprovechadas. Hablemos acerca de, por ejemplo, estas personas que pueden tener la misma situación que tú, ¿a dónde se deben de comunicar? Bueno, cuando se tiene la sospecha de tener un niño o joven con sobrecapacidad intelectual, lo ideal es primero que los padres, ellos identifiquen si su hijo o incluso los maestros que identifiquen si el alumno tiene ciertas características. Esto está en la página web del CEDAT, que es www.cedat.com.mx. ¿CEDAT con T al final? Sí, CEDAT son las siglas de Centro de Atención al Talento. Y bueno, ahí lo que hicimos fue poner a disposición de los padres de familia e incluso de la población en general las principales características que definen a una persona con esta inteligencia. Porque el primer paso que se tiene que dar para aprovechar este talento es que se conozca que existen, pero también que las mismas familias apoyen en la primera parte. El diagnóstico, lo principal que se requiere es que los padres sospechen que su hijo tiene esas capacidades para que entonces puedan acudir a una institución como el CEDAT para poder ser identificados adecuadamente. El apoyo familiar es indispensable. En tu caso, obviamente tus papás reaccionaron de la manera más adecuada, acertada, y te han ayudado incluso a crecer esto como una solución, un área de oportunidad, no como un problema. ¿Qué le dices a estos niños que están en la misma situación que tú? Bueno, primero en México tenemos aproximadamente el 4% de los niños sobredotados son los únicos que han sido diagnosticados, mientras que un 96% siguen todavía sin que se les haya captado. Perdidos. Entonces, eso es lo que principalmente es. Primero es que si el mensaje para padres sería, si su hijo no se distrae o lo están reportando como mal estudiante o está incluso diagnosticado ya con TDAH, lo más probable es que sea necesario realizar una segunda valoración, porque
es probable que se trate de un niño con sobrecapacidad realmente. Y para los niños lo importante es no desmotivarse, porque bueno, algo importante que es, los niños sobredotados expresan lo que Aristóteles definió hace más de 2000 años, que es que el ser humano tiene por naturaleza el deseo de conocer. Este deseo lo tienen todos los niños, sin embargo en los sobredotados bueno, se expresa durante más tiempo porque bueno, esta misma inteligencia produce también una hiperactividad, pero por aprender o por descubrir cosas nuevas. ¿Tú te sentías solo? Bueno, a mí me tocó, bueno, desde la primaria, bueno, sí me tocaron problemas, por eso que incluso me salí del sistema escolarizado a los 9 años, para poder seguir mi educación a distancia en la modalidad abierta de la Secretaría de Educación Pública. ¿Eras víctima de bullying? Aquí, bueno, a mí me tocó precisamente bullying psicológico como aislamiento, que seguramente era lo que me tocaba. Claro que este es el bullying más común en los niños con sobrecapacidad, sin embargo, bueno, sabemos que el bullying puede tener diferentes manifestaciones, no solamente psicológicas, sino pueden llegar a ser físicas. ¿Qué te decían? Bueno, a mí principalmente me tocaba desde los 4 años, que fue cuando me acuerdo muy bien de una experiencia que yo estaba en ese tiempo aprendiendo a leer y escribir, y entonces me dijeron que tenía que repetir toda la semana una letra, como la letra A, toda la semana planas de la misma letra, que porque ese era el programa que había que seguir. Entonces yo le dije a la maestra, bueno, ya sé hacer esto. Me dice, no, lo tienes que hacer. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer a cambio que usted me diga cuánto tarda en llegar la luz del Sol a Júpiter. Que bueno, el tiempo son 48 minutos. Pero yo lo estaba diciendo en forma de decir, bueno, voy a hacer algo que pues ya lo he hecho muchas veces, pero bueno, que ya me responde una pregunta. Entonces ahí me dijeron que esa era insubordinación, y por eso es que me hice un estudio después, porque me dijeron que tenía un problema por el que no encajaba con otros compañeros. Y es algo que es muy típico con los niños, donde principalmente el bullying y la discriminación que reciben se da porque los maestros dan un permiso implícito para que los demás compañeros los molesten. ¿Qué te hacían el resto de los compañeros? ¿Te molestaban, te pegaban, te insultaban? Principalmente a mí me tocó aislamiento, porque bueno, ¿Te hacían algo más? ¿Te bueno, insultaban? Ahí lo que sí me tocó fue aislamiento, pero también bloqueo, porque también a mí, en áreas físicas donde siempre he estado en el deporte como taekwondo, estuve en hockey sobre hielo, en atletismo, entonces físicamente no tenía ningún problema. Incluso, bueno, esa es otra forma en la que se llega a pensar que los niños sobredotados tienen problemas de sedentarismo. Ya cuando hacemos análisis de la parte de física de los niños con sobrecapacidad, nos damos cuenta que no tienen ninguna desventaja. Entonces, el bullying principalmente, que el más común, bueno, que en investigaciones nuestras, más que agresiones físicas, es la agresión psicológica. Por ejemplo, que el maestro le dice, otra vez el niño que preguntón, o el que incomoda al grupo porque hace una pregunta que quizá el grupo no quería escuchar, por ejemplo. También un tema y el niño se adelanta, entonces bueno, los demás quizá no les gusta. O también, por ejemplo, no, es que es el que acaba antes y entonces le quiere ayudar al compañero. O entonces hay veces en que esto es mal visto, y entonces es por eso de que el castigo principalmente se da de maestros hacia los alumnos, y por eso es de que luego los compañeros se suman a esta discriminación. Seguro muchas personas se sienten identificadas con tu caso, como los papás o los propios jóvenes. Una vez que llegan con ustedes, ¿cómo es el proceso de acoplamiento? Bueno, lo más importante que se hace al inicio es el diagnóstico, porque si no se tiene la medición cuantitativa de las capacidades intelectuales, no se puede proceder. Esto es porque el perfil sobre todo, por ejemplo, nos permite orientar si es posible o no que alguien tenga sobrecapacidad. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, no hay otra forma de diagnosticar más que con pruebas psicométricas, que estas incluso ya están bien catalogadas por la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, ¿sí?, y por la Federación Mexicana de Sobredotación Intelectual, donde se dictamina, por ejemplo, que las pruebas tienen que ser aplicadas por psicólogos titulados en instituciones adecuadas y con instalaciones para albergar niños. Todos estos factores que hacen una institución confiable, bueno, se tienen que cumplir primero. Se hace el diagnóstico con esas pruebas y después es cuando se debe tener una metodología psicopedagógica para atenderlos. En la universidad hemos desarrollado con las investigaciones el método de potenciación intelectual, que es parte de la teoría nouménica, que viene de la palabra nous, que significa inteligencia en griego. Y este método lo que busca es, primero, rescatar esta inteligencia de los niños por el lado emocional y psicológico, porque muchas veces cuando llegan los niños ya vienen dañados emocionalmente por el bullying y la discriminación que han sufrido. Porque, por ejemplo, existe un mito social que es de que los niños sobredotados, ellos solos van a poder salir adelante porque como son más inteligentes, van a encontrar su camino por su propia cuenta, cuando realmente esto no es posible, pero sí se produce un daño psicológico como baja autoestima, incluso hasta depresión, llegamos a observar en los niños por este rechazo que han recibido.
Y bueno, por eso de que primero se trata eso, ya después entonces pueden ver áreas académicas, pero primero es siempre la parte psicológica y también el trabajo familiar. Andrew Almazán, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar le vamos a preguntar cómo está incorporado el plan de estudio, sobre todo ahorita que se están haciendo exámenes de la prueba enlace. No le cambie. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Andrew Almazán, una mente brillante, y ustedes pueden acercarse al CEDAT. Repítenos, por favor, la dirección o el teléfono. La dirección del Centro de Atención al Talento es www.cedat.com.mx, o bueno, los teléfonos son 55 34 0111 o el 55 24 81 34. Cuéntanos un poco, ustedes, o en tu caso, ¿cómo es el modelo de educación privilegiado, que de verdad te puede funcionar a ti o a las personas que tengan las mismas condiciones que tú? Bueno, a mí mi experiencia, bueno, algo que a mí me resultó muy favorecedor fue tanto el método de enriquecimiento, pero también la modalidad de educación abierta. ¿Cómo es el método de enriquecimiento? Bueno, este método no es, aunque en fin, teóricamente no es nuevo, sí se han estado implementando nuevas estrategias, consiste principalmente en dar a los niños más temas de los que su grado escolar normalmente recibirían. Por ejemplo, nuestros niños, digamos, a nuestro programa de potenciación intelectual, que es este seguimiento que se les da, bueno, se les dan, por ejemplo, a los 4 o 5 años ya están recibiendo temas de álgebra, de cálculo diferencial, o a los 7 años ya pueden recibir, por ejemplo, los cursos de neurociencias, de genética, de paleontología, acaba de terminar uno de astronomía también. Todo esto y todas estas programas lo que buscan es acercarle este conocimiento a los niños, porque a veces llegamos a subestimar a los niños y a los jóvenes pensando de que no van a poder entender, y realmente lo que ocurre es que la limitante la estamos fijando nosotros al no darles el conocimiento. Aquí lo que ocurre principalmente es que si, por ejemplo, un ejemplo de cómo se da este fenómeno, los niños que tenemos que atender, hay unos que tienen a los 2 años ya pueden leer y escribir en 2 idiomas, ya sea inglés, español, o otros que están aprendiendo hasta chino, mandarín. Entonces, aquí nos damos cuenta que a los 2 años, bueno, teóricamente no sería tan fácil que un niño esté aprendiendo a leer y escribir, pero si sí tiene las capacidades, entonces no hay razón por las cuales no enseñarle. Que el que aprenda antes a dominar estos procesos de lectura y escritura no le va a hacer ningún daño, sino más bien un beneficio. Lo que pasa es que a veces tiene el mito de que si se les enseña antes de los 6 o 7 años va a haber un daño. Y realmente, bueno, el mayor daño que puede hacer es que el niño va a hacerse autosuficiente, porque ahora va a poder estudiar y aprender por su propia cuenta. Ese desfase, por ejemplo, en la edad, tú que estás haciendo ya los últimos meses de la carrera de medicina, ¿cómo es la relación con la gente que ya está en edad, la edad típica para terminar estos años de medicina, con alguien como tú, de tu edad? Bueno, principalmente mi relación con compañeros, por ejemplo, cuando estuve en psicología, bueno, también en maestría, ahora ya el último año de medicina que estoy ya cursando, bueno, principalmente ha sido formal, porque, bueno, sí existe un desfase en las edades, pero, bueno, siempre he trabajado con los compañeros, ha sido, bueno, la relación de estudiantes y como compañeros en las prácticas clínicas. Pero, claro, yo tengo por parte de los de como haber sido desde mi infancia, tengo amigos que tienen edades similares a la mía, entonces ellos han sido más bien con los que mantengo amistades. Entonces, aquí, bueno, no es algo que me preguntaban cuando ingresé a la universidad, ¿qué iba a pasar con el desfase de edad? Y bueno, no había ningún problema, incluso cuando empecé la universidad, los planes inicialmente fueron tutoriales, y ya después me fui integrando poco a poco con los compañeros. Y en las prácticas de la medicina o de la psicología, ¿cómo te sientes? Bueno, yo siempre, desde que ingresé, yo siempre me sentí integrado, porque, bueno, aquí ya en la universidad, por ejemplo, exigen ya los conocimientos y las habilidades. Ya no es que si un niño, bueno, en ese caso ya decía joven, si un joven parece que tiene más habilidades o se ve demasiado joven, o ahí ya no, las apariencias ya no son tan importantes. Ahí incluso los profesores, como ya son de nivel universitario, más bien lo que piden es, ¿el estudiante sabe o no sabe? Y si sabe, puede hacer, o se le enseñan, pero habilidades ya. Ahí, afortunadamente, hablamos ya de universidad, ya es más sencillo este proceso. ¿Pero te sientes así fuerte, seguro, a la hora de enfrentarte al instrumental quirúrgico, una operación o una terapia, etcétera, una evaluación psicológica? Sí. Cuando tú se la realizas a un paciente, por ejemplo. Sí, desde que me tocaron todas las prácticas en los hospitales, de los 13 años empecé a asistir a hospitales y ¿Cuál es la que más te ha impactado? Bueno, los primeros que me tocó fue estar en urgencias,
entonces en salubridad, entonces me tocó principalmente, bueno, me vi de todos los casos en medicina, y en psicología también me tocó, bueno, áreas de terapias, y bueno, ya después ya me especialicé en psicología en el área de atención de niños sobredotados. Sin embargo, las áreas, bueno, aquí algo que es importante, bueno, físicamente no tenía ninguna desventaja por estatura ni tampoco por el hecho de que no supiera los temas que se requerían, entonces nunca fue un inconveniente en este caso la edad. Y por ejemplo, cuando estabas en urgencias, ¿te llegó, qué fue, fractura? No, sí. No, desde fracturas, paros cardíacos, bueno, resucitaciones cardiopulmonares. Sí, ¿Tú me tocó. diste RCP? Sí, yo me tocó. Desde los 13 años me tocó, y claro, esto, bueno, a mí me fue algo muy benéfico porque cuando fui avanzando en los cursos, bueno, sí me fue, bueno, estas experiencias, claro que son claves para poder realizar, por ejemplo, ya ahora el internado que ya estoy realizando, que es el último año de medicina, bueno, ya no es tan complicado, ya teniendo esa experiencia previa. ¿Y en paros cardíacos cómo te sentiste? ¿Te impactó? ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Bueno, yo me acuerdo que cuando hice eso fue a los 13 años aproximadamente, bueno, yo lo vi desde el área más, digamos, de teórica. Yo dije, bueno, primero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque siempre, en todos estos casos, lo más importante es mantener la calma y estar pensando, porque si de otra forma, si dijera, bueno, emocionalmente, si me hubiera estresado, hubiera empezado a pensar, no, esto va a ser muy complicado, simplemente no hubiera podido hacer nada. Pero te dieron nerviosillos, tienes la vida de una persona en tus manos. Bueno, claro que fue una experiencia nueva, principalmente ya había estado entrenado de qué hacer, sin embargo, claro que era la atención de, bueno, ahora cómo lo voy a hacer. Sin embargo, afortunadamente, bueno, eso ya fue saliendo adelante, y entonces, igual cuando me tocó las cirugías, por ejemplo, las prácticas, igual fue ocurriendo. ¿Cirugía de qué? Bueno, pues he estado en cirugías desde sencillas, desde lipomas, pero incluso hasta laparotomías, que son consideradas de las más invasivas que hay en la medicina. Y ahí, por ejemplo, el aspecto legal, en tu caso, ¿cómo funciona la ley cuando hay alguien de 13, 15, ahora 18 años, cuando todavía no cumples la mayoría de edad, pero ya asumes la responsabilidad para ejecutar una operación? ¿Cómo es la ley frente a ti? ¿Eso lo has platicado? No, lo que ocurre es que no, siempre con todos estos casos fue bajo supervisión de un profesor. Bueno, y la verdad, sí, bueno, la ley no tiene ninguna limitante. Por ejemplo, yo recibí mi cédula profesional de psicología siendo menor de edad, y bueno, incluso a la fecha he aplicado más de 600 pruebas psicométricas, y claro, toda esta es la responsabilidad, las pruebas también psicométricas, los resultados y la forma en la que se aplican, sí tienen una responsabilidad legal. Sin embargo, cuando empecé mis estudios siempre se me notificó que no había ningún inconveniente. Lo que ocurrió es que como no se había dado el caso previamente, no había nada que lo legislara. Entonces, bueno, sí tenía las responsabilidades desde que salí de psicología a los 16 años, ya tenía responsabilidad ya profesional. ¿Tienes novia? Bueno, ese es un tema que me han preguntado. Yo pienso que el noviazgo es algo serio, pero en el matrimonio. Entonces, yo actualmente todavía no tengo, porque pienso que es un momento de prepararme, de estudiar, y cada cosa tiene su tiempo. Igual que existe el tiempo para dormir, tiempo para estudiar, tiempo para trabajar, también pienso que hay un tiempo para casarse. Y bueno, todavía siento que ese tiempo no ha llegado. ¿Pero te ha gustado alguien, alguna chica de tu edad? Bueno, actualmente eso no he estado interesado actualmente, porque algo que siempre, eso es lo que me permitió poder estudiar las dos carreras simultáneamente y luego la maestría, que es que siempre me organizo y destino prioridades. Yo veo qué es lo que va a servir, por ejemplo, si quizá por eso incluso a mí me han dicho no sé qué, de las fiestas o de las reuniones. Bueno, me gusta reunirme con amigos, con la familia, pero no me gusta perder el tiempo. Entonces, si es algo que está fuera de tiempo, por ejemplo, si ahorita que dijera, voy a ponerme a aprender a hacer caligrafía, bueno, realmente ya eso es de un tiempo cuando yo estaba aprendiendo a leer y escribir. Cada cosa tuvo su tiempo para que la desarrollara. Entonces, por eso es que el noviazgo me definía. Bueno, eso sí tendrá su tiempo, pero será cuando ya haya acabado de prepararme, porque incluso en la juventud es un momento clave para poder ayudar a que el país avance, o simplemente no hacer nada, porque incluso eso lo definió un ensayo filosófico que realicé hace 2 años, y es que tanto niños y jóvenes también tenemos un deber social con nuestro país, porque... Perdón, antes de ese deber social, casi tenemos minutos ya contados. Muchos científicos siempre tienen ese debate respecto a la existencia o no existencia de Dios. ¿Tú crees que existe?
Yo sí creo que existe Dios, bueno, yo soy cristiano y bueno, yo creo todo lo que dice la Biblia. Y bueno, aquí lo importante es que a veces, bueno, esto es algo que bueno, me gusta la filosofía, y bueno, un filósofo que, bueno, comparto mucho su opinión, que es con Søren Kierkegaard, donde él define cómo a veces la razón llega a ser considerada como el máximo exponente del ser humano. Cuando realmente la razón es como cualquier otra parte de cualquier otra capacidad. Entonces, cuando algo sale de la razón no significa que no sea cierto, simplemente el admitir que no todo puede ser razonado, más bien es una expresión más alta de la inteligencia, porque a veces es algo que es muy importante, llegar a admitir cuando una de nuestras capacidades ya no es capaz de explicar otra cosa. Es por eso de que la razón acaba cuando la fe empieza. Entonces, por eso es de que yo no pienso que no hay necesidad de probar la existencia de Dios científicamente. Se puede creer por medio de la fe sin tener problemas entre las dos áreas. Hablando ya del tema, aquí hay una sección que se llama Los 7 pecados. Yo te voy diciendo cada pecado y tú me dices lo primero que se te ocurra, ¿va? Bien. Gula. Me imagino una forma de comer desenfrenada. Avaricia. Ese egoísmo. Envidia. No se considera como el pecado que corroe los huesos. Ira. Bueno, una reacción natural del cuerpo. Soberbia. Incapacidad para poder aprender. Ser necio. Lujuria. No es otro pecado se considera pecado del alma. Pereza. Sería una forma de desperdiciar la vida. Andrew, un placer tenerte aquí en Galería VIP. El placer es mío. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Sedad, búsquelo en internet, pásenlo bien.